Quindío, Colombia y el mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ocho de la mañana, 13 minutos, son las 8 de la mañana, 13 minutos. Estamos a esta hora a través de radio, televisión, redes sociales con el informativo del Eje Cafetero y en línea desde una población en límites con Risaralda y el Chocó está la auxiliar de enfermería Valdis Rentería Escarpeta, que además es partera, tiene ese servicio, esa profesión como partera. La saludamos cordialmente en esta mañana, deseándole un buen día a Valdis Rentería Escarpeta. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Usted en qué parte está en este momento exactamente? En el corregimiento de Guarato, límite con Risaralda. Corregimiento de Guarato, límites con Risaralda y Chocó. Sí. Valdis, ¿usted está ejerciendo en este momento todavía la enfermería como auxiliar? No, no estoy ejerciendo. Pero sí continúa ejerciendo como partera. Sí, si me toca atender, atiendo. Bueno, doctor Germán Aguirre, nuestra invitada a esta hora, porque hoy es el Día Internacional de la Partera, y es bueno conocer sobre esto también. Ha desaparecido mucho. De nuevo el agradecimiento a tantas personas, a Luis Alberto inclusive de la iglesia San Marcos también nos estuvo ayudando en conseguir a alguien, un poquito difícil ya, pero bueno, a través del doctor Luis Alberto Contreras Suárez pudimos tener este contacto con nuestra invitada hoy, que se llama Valdis Rentería Escarpeta. Valdis Rentería, le doy la bienvenida acá al informativo del Eje Cafetero para el canal regional 104 de Claro, para todo el Eje Cafetero y el norte del Valle. También la están escuchando por la emisora Qué Buena 92.1 FM, acá en el informativo del Eje Cafetero. Permítame felicitar a todas las parteras en el mundo en su nombre. Felicitaciones por esa tarea que ustedes han venido cumpliendo desde años atrás. Esta mañana tuvimos una nota en donde se resaltaba la labor patriótica, heroica, el salvar vidas, el traer niños a este mundo. ¿Desde cuántos años es usted partera? Yo estoy ejerciendo la profesión, tengo 20 años de servicio. Empecé como promotora de salud, después me capacité como auxiliar de enfermería, y desde eso estoy ejerciendo, y por lo menos unos 20 o más niños que he ayudado a venir a este mundo, y pues desde eso estoy ejerciendo como partera y como auxiliar de enfermería. Usted es auxiliar de enfermería, promotora de salud, pero también, digamos, hay un término que se usa mucho: partera, matrona, sí, matrona, comadrona. ¿Cómo se define usted? ¿Como comadrona, matrona, partera? ¿O como auxiliar de enfermería simplemente? Auxiliar de enfermería y partera, porque eso lo he ejercido siempre. ¿Cuántos niños cree que ha ayudado a traer al mundo? Por lo menos unos 20 en adelante. Bastantes niños. ¿Cuál es el riesgo que corre una madre? ¿Cuál es el riesgo? Digamos, ¿cuál es la real diferencia en que una partera reciba a un niño, a un bebé del vientre de su madre, a que no lo reciban en una clínica, por ejemplo, en una cesárea? La diferencia es que, pues, como partera no tiene todos los implementos necesarios para cualquier emergencia, porque hay veces que los niños no vienen perfectamente, entonces hay que hacerle, digamos, como cesárea, como unirlo y todo eso para poder salir. Pero desde que el niño venga normal, un parto normal, lo recibe una partera, pero ya cuando es complicado, sí le es difícil a una partera recibirlo. ¿Se ha tenido alguna experiencia así, de pronto, de emergencia en algún momento? ¿Que se le haya muerto algún bebé? Pues sí, varios niños me ha tocado salir con ellos, con la mamá, porque no han podido nacer, y me ha tocado salir así sea
arriesgando que llegue o que no llegue, pero sí me ha tocado salir hacia Pueblo Rico o hacia Tadó con ellos. ¿Y se le ha llegado a morir algún niño? No, nunca, gracias a Dios. Nunca se le ha muerto un niño. Una anécdota que usted recuerde bastante de alguno de esos partos que ha atendido. Pues, ¿qué le digo? Yo todo lo que he atendido, lo he atendido, gracias a Dios me ha salido bien. Tuve uno que me tocó salir con él, porque estaba ya ahí para salir y no podía, y yo me tocó, a veces que en carrito, porque siquiera ni con ambulancia, porque en ese tiempo pues ambulancia tampoco había mucho, y me tocó salir con ellos hasta Santa Cecilia, y pues ahí el niño nació que ya se estaba ahogando, pero gracias a Dios no se ahogó. Los niños nacen con un peso determinado. Normalmente un niño debe nacer con qué peso. Y le quería preguntar también, el bebé que usted ha recibido de menos peso, pero también el de mayor peso. Mayor peso 3.000 kilogramos y menor peso 2.000 kilogramos. Hasta eso lo he recibido. ¿Lo normal es de cuántos kilogramos? De 3.000 kilogramos, un muchacho de 3.000 o 2.000.5 kilogramos es un niño normal para nacer. Waldy, si en este momento la llaman a un caso, a recibir un bebé, ¿cuánto cobra una partera en este momento para atender un parto? Pues realmente las parteras por acá no tienen un precio pues más o menos estándar, porque pues la situación es caótica por acá, pero como hay pocas parteras, cuando yo estaba en los que yo he atendido, pues he estado trabajando, y por el hecho de estar trabajando, pues cualquier cosa yo recibo, pues en estos momentos puede ser 200.000 pesos que cobra una partera, pero pues yo no cobraba esa plata porque yo estaba ejerciendo como auxiliar de enfermería, entonces pues no recibía esa plata. Me contaba ayer Germán Waldy, cuando estuve conversando con ella, contactándola para la entrevista, que ya de los niños que ella ha recibido ya hay muchos grandes. Ya de 20 años. Que se encuentran con ella años. Y todo, y que... Hay niños que tienen hay niñas que ya tienen hijos, y ya los hijos están estudiando, las niñas que yo he recibido, ya de 26, 27 años una mujer, ya están mujeres, y hombres también ya con hijos. Tocado de pronto que haya atendido el parto de la mamá y después atender el parto del hijo de esa mamá. Exactamente. Mira, yo tengo una anécdota de una niña que yo la ayudé a tener a la mamá, y ahora me tocó ayudarla a tener el hijo. Usted, por ejemplo, ahora hablaba de la diferencia entre una partera a una madre que, digamos, está en embarazo y que va directamente a un hospital, en la clínica, y hablaba de la diferencia de que en la clínica o en el hospital se tienen los instrumentos necesarios, pero la partera no los tiene. Sin embargo, ¿cuáles son los instrumentos o los elementos que usted tiene cuando va a atender un parto? Bueno, cuando se va a atender un parto se tiene que tener un equipo de sutura, pues uno como auxiliar, pero la partera simplemente lleva los guantes, y hay unas que pues no tienen siquiera ni con qué tomarle la presión, la temperatura, que usted sabe que darle los primeros auxilios a la partera, sino que simplemente en su experiencia de tantos niños que han recibido, ya le hacen el tacto a la partera, a la parturienta, y ya se dan cuenta más o menos si el niño va a nacer temprano, si se va a demorar, si es tiempo para tenerlo, o es así, o es dolor pasajero, así como cualquier dolor. Vea, yo me tocó trabajar con una señora que ya en estos momentos no existe, ya se murió, y esa señora simplemente hacerle el tacto a la parturienta le decía: hombre, usted
se demora para tener el niño, usted todavía no lo va a tener, es un dolor pasajero. Con tanta experiencia que tienen las señoras, ya se dan cuenta cuándo va a tener el niño la señora. Waldi, también quería preguntarle, digamos, ¿cuál es el mecanismo para que la gente sepa que hay una partera? ¿Van directamente allí al centro de salud donde usted trabajaba en ese tiempo o en el hospital? ¿O es un voz a voz que la gente dice, vea, yo sé que hay una partera en tal parte? ¿Cómo maneja usted la atención necesaria de esos partos en su momento? En su momento vienen hacia uno y le dicen, hay en tal parte, o viene puede ser el esposo o un familiar y le dice, ay, para que haga el favor y vaya, que mi mujer o mi hermana o mi hija está con dolor, para que vaya a mirar a ver si es que va a tener el niño o no va a tener. Entonces ya uno ya va hacia allá y ya la mira, le hace el tacto y ya le hace dar cuenta si es para tener el niño o es que es un dolor así, aparte de ser para parir. Hablemos también un poquito del cordón umbilical. En el momento en que ya nace el bebé, ¿cómo es ese proceso de cortar el cordón umbilical? ¿Con qué lo cortan? ¿Ustedes tienen, digamos, cómo viene desde la raíz o qué dejan? Porque uno encuentra muchos niños y niñas y personas que con el tiempo parece que no les hubieran cortado bien el cordón umbilical. ¿Cómo es ese proceso? Pues gracias a Dios que yo cuando empecé pues ya tenía experiencia sobre el cordón umbilical, porque yo había hecho ya el curso de promotora, y después que ya hice el de auxiliar de enfermería, pues yo más o menos sabía cómo se corta un cordón, o sé cómo se corta un cordón umbilical, y pues yo siempre lo he cortado porque viene el equipo de parto, y entonces yo sí tengo mi equipo de parto y lo cortaba como es debido. Waldis, cuando ustedes tienen una emergencia en un parto y tienen que transportar rápidamente con urgencia a la mamá sí, o el bebé sin nacer inclusive todavía, y llegan al hospital a una urgencia, el médico ¿cómo las recibe? ¿Bien o les llama la atención por algo, les da alguna indicación o cómo es ese trato con ustedes? No, siempre nos han tratado bien. Yo he salido a Santa Cecilia, que es la población más cerca de Risaralda, y a Tadó, que es la población más cerca, Tadó está a 45 minutos de este corregimiento, y Santa Cecilia está a 10 minutos. Y siempre me han atendido muy bien, ahí mismo salen al encuentro y ahí y me reciben la persona que llevo con muy buena atención. A mí me han atendido muy bien. Waldi, pues de parte... Sí, dígame. Y siempre me han dado las gracias por colaborar y por estar pendientes de las personas que están enfermas. Bueno, por acá nos llama el doctor Luis Alberto Contreras Suárez, que fue precisamente la persona que nos ayudó con este contacto con usted en el día de ayer, y él quiere pues participar también en esta entrevista. Doctor Luis Alberto Contreras Suárez, de antemano muchas gracias y buenos días. Buenos días, Alvarito, buenos días, doctor Germán, y buenos días a Waldi. Un saludo muy especial, y a mí me alegra muchísimo poder saludarlos y participar con algunas preguntas y unas opiniones, porque como quiera en psicología es demasiado importante este tipo de intervenciones. Yo quiero decirles que desde la psicología es demasiado importante un proceso de nacimiento natural. Es demasiado importante ese que se llama el parto eutóxico, o sea, el parto natural, porque en ese momento se presenta una conexión vital del niño con la madre. Hace que nosotros en psicología hacemos un taller que se llama el renacimiento. Hay seres humanos que dicen, si yo volviera a nacer, haría tal cosa. Si yo volviera a nacer, no haría tal cosa. Y nosotros hacemos un taller precisamente para eso, para hacer simbolizar y socializar en ese momento el nacimiento de las personas que asisten a la terapia. Entonces, siempre se pone una partera, siempre, y se hace un canal de parto con las personas que están participando
hay un papá que la recibe, una mamá que la recibe. Es demasiado importante la partera porque ella es prácticamente el primer ser humano con el que se tiene contacto. La niña o el niño que nace es el primer ser humano con el que se tiene contacto. Y ahí en eso inciden energías, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno mira desde el punto de vista de la acupuntura o de la terapia neural o desde el punto de vista de la reflexología, el inconveniente que trae una cesárea y lo conveniente que es un parto natural, entonces se observa que cuando se hace la cesárea como tal, se hace la ruptura de los meridianos de Figueral o los meridianos de la acupuntura, que va después a presentar unos problemas en la vitalidad, en la conexión vital del niño o de la niña. Entonces, todos esas maniobras y esos procedimientos que hace una partera son movimientos rítmicos y son movimientos que tienen que ver con la vida. Todo ser humano tiene un ritmo, todos tenemos un ritmo, todos tenemos un biorritmo, pero la partera, en el momento en que entra en el proceso del alumbramiento, ellas hacen unos movimientos que por intuición, que por antonomasia, solo ellas lo pueden hacer. Miren, hay algo importante para que sepamos. La Organización Mundial de la Salud está rescatando a estos seres, a estos profesionales, y es tanto así que en los países desarrollados ya se establece como una profesión. Entonces, en los países desarrollados se establece la profesión como gineco, obstetra o matrona, ginecostetra o matrona, y las profesoras de la universidad son las parteras. En Holanda y en Bélgica, como les decía, valen oro, o sea, son seres humanos que los están rescatando y son seres humanos que están induciendo y están direccionando y formando a los médicos en este tipo de procedimientos que solamente son de ellos. Uno dice, sí, en la profesión como tal, como médico, como ginecostetra, se aprende muchas cosas, pero es que hay una conexión vital, es demasiado vital. Como les decía, es importante tener en cuenta que ya es una profesión en el mundo y que en los países desarrollados a ellos se les lleva a formar a los médicos y asistir. Entonces ellos aprenden de las parteras y ellos implementan ese tipo de manipulaciones y ese tipo de maniobras que solamente son propias de seres como ellos, que yo las denomino como maestras. Doctor Contreras, con los muy buenos días, quería preguntarle, desde el punto de vista de la psicología, una mujer cómo se siente mejor, que la atienda una partera o que vaya directamente y la atiendan en un hospital, porque uno podría suponer que en el hospital, pues claro, se siente más cómoda por lo que decía Waldis ahorita, de que tiene todos los instrumentos, los elementos, pero también la mujer del campo tiene una cultura. Y es que, digamos, ella sabe que la mamá la trajo al mundo a través de una partera o a sus hermanos. Y a veces no del campo, hay gente de la ciudad. Y no, y de la ciudad, claro. Sí, pero que sigue buscando en toda parte, pero digamos, psicológicamente, ¿qué decir? ¿Cómo se siente mejor ahí una madre? Usted ya lo contestó, doctor, doctor. Es inherente a la cultura, ¿no? Estamos en un momento en que la tecnología se impone en el mundo entero, entonces estas generaciones no saben, hay muchachos o muchachas que no saben que existieron las parteras o que inicialmente era el procedimiento como tal. Si usted le pregunta a una mujer antigua, ella diría que una partera. Si le preguntamos a una muchacha en el hoy, a una persona joven, a una mujer en el hoy, diría que preferiría la parte científica, ¿no? O sea, no riñen, es que ya lo dijo también la invitada. Hay casos específicos, por ejemplo, cuando hay una mala posición fetal, se requiere obligatoriamente una asistencia médica y se requiere obligatoriamente una intervención, ¿cierto? Hay casos específicos. Pero mire, hay algo que también sería bueno preguntarle a ella, ¿no? Porque es que la partera no tiene que ver solamente con el parto como tal, sino que ellas hacen atención prenatal, ellas también hacen posparto, porque en ese puerperio normalmente se tienen que estabilizar, es como volver a cuadrar a la mujer. Eso es demasiado importante, doctora Aguirre, Alvarito y Fermín y nuestra invitada, porque se hacen una cantidad de desajustes y las parteras son las especializadas en volver
a las posiciones orgánicas y a la posición simétrica, incluso de la columna, del piso pélvico. Ellas son las expertas. Eso no sucede en el caso de la cesárea, más sí sucede en el caso del parto natural, y sobre todo cuando es asistido por una persona como Valdis Rentería Escarpeta. Entonces, eso. Y ellas tienen una particularidad, ¿no? Que son demasiado intuitivas, son seres que tienen esa condición, eso no cualquier ser humano puede ser partera. Ellas tienen esa condición desde el amor y desde la intuición. Por eso yo le hago una pregunta, termino mi intervención, y le pregunto a Valdis, en la experiencia de ella, puede intuir el género del niño, de la niña, porque casi siempre en el campo, por ejemplo, en los lugares apartados, pues no se cuenta con los estudios ecográficos previos. Entonces ella puede intuir el género de los niños. Quiero cerrar con esto. El padre de la bioenergética y la sintergética, que es el doctor Jorge Carvajal, el doctor Carvajal cuenta en su experiencia en Chocó, en su primer año, o en el año rural que él hizo, que cuando él llegó atado al Chocó, en ese momento no había ni siquiera un puesto de salud, y que una vez a él le tocó asistir a una mujer parturienta y el niño se le cruzó, o sea, se atravesó, para que entendamos todos. Él llamó a su hermanita, que es ginecostetra, y le decía qué hacía. Dijo, yo como médico le hice todas las intervenciones habidas y por haber, y no funcionaba, y la mujer se me estaba muriendo. Llamé a mi hermanita, y mi hermanita pues me dijo, hágale esto, Jorge, y el doctor Carvajal le hizo y dijo, no me funciona. Llamaron al profesor de Angelita, que era otro ginecostetra por allá en otro país en Europa, y él le dijo, hágale este procedimiento, y no funcionó. Entonces dijeron, pues llamen allá a Josefina, y vino Josefina, que era la partera, y se quedó mirándola, dijo, ¡pum! Hizo así, dijo, ¡pum! Eso lo que le falta es peso. Y estaban ahí cerca un riachuelo, cogió, y eso lo cuenta en su libro El arte de vivir el doctor Carvajal. Dijo, eso cogió y le echó en una botella con agua, y le echó piedritas, y le echó arenita, y batió esa botella, la dejó sentar, le dio una copada de agua a la negra que estaba pariendo, y dijo, y se tomó esa copa, ¡puf! El chino salió como pepa de guama. El doctor Carvajal, que es el padre de la sintergética, decía, ellos inconscientemente, intuitivamente interpretan la física cuántica y hacen cosas que la ciencia no hace, y tiene ese caso, lo narra en su libro. Y, respecto a esto, lo que le comenta el doctor Contreras, ¿le ha tocado de pronto, ¿no?, en un caso de emergencia, actuar de esa manera? Y lo otro, ¿ha sido por intuición, ha sabido de pronto el género del bebé que van a nacer antes del parto? Pues el género así como masculino o femenino no, pero sí nos ha tocado cosas que sí le hemos tenido que dar bebiditas a la parturienta para que el niño pueda nacer, o a veces que sí sale como le digamos atravesado, que el niño está atravesado, entonces se le hace unos movimientos a la parturienta para que el niño se ponga en posición de parir, de salir. Eso sí me ha tocado, esos son unos movimientos que uno le hace a la parturienta y el niño se organiza para salir. Otra cosa, que sí también uno le da sus bebiditas para que la parturienta pueda tener el bebé. ¿Y ustedes están pendientes de la mamá meses antes del parto, o las llaman en el momento del parto para que lo atiendan? No, sobre todo en estas partes que es un corregimiento más o menos pequeño, uno como siempre tiene que tener un censo de población, uno más o menos sabe en dónde hay una parturienta y uno la está visitando, es decir, que le está haciendo, como le dijera, los controles. Digamos así, uno ve a este niño ya usted debe estar de esta manera, usted debe hacer esto, y siempre va a verse a las casas, le hace el talto de la parturienta, a la embarazada, a ver cómo el niño se está creciendo, y así mismo uno le va haciendo unos movimientos para que el niño vaya organizando. Pero si la llaman en el momento del parto, no antes, para chequear cómo está la situación, ¿no es peligroso tampoco? ¿Ustedes atienden el parto de inmediato?
sí lo atendemos. Y ahí también se le hace, se mira a la parturienta, y uno ahí también se da cuenta si el niño viene correcto para nacer o viene en otra posición. Entonces ahí uno también le hace masaje a la parturienta para que el niño se coloque en posición de nacer. Waldis, me acuerdo de muy pequeño, con las vecinas, con mamá, cuando normalmente nosotros nacimos fue con partera. En esa época era pues ustedes las parteras las que lo traían a uno al mundo, las que lo recibían. Y me acuerdo que la dieta duraba como 40 días, y en esos 40 días, eso mataban como una gallina diariamente, o una gallina, las gallinas ya de por medio. Eso todavía se usa. Y chocolate, y chocolate espeso, sí, con arepa ligada, con pan. ¿Eso todavía se usa o ya no? Sí, sí se usa una comida especial para la parturienta. No se le da toda clase de comida, y sobre todo cuando usted dice las gallinas, sí. El que tenga su gallina más o menos en su casa, pues le mata a su gallina a la parturienta. Hay unas bebidas que uno le hace a la parturienta después que en el posparto, para que el útero vuelva a su normalidad, para que toda los ¿cómo le dijera? Es decir, que toda la sangre, todo lo malo que le haya quedado en el útero, todo eso, con esas bebidas que uno le da, todo eso lo expulsa la parturienta y queda el útero limpio, y también para que vuelva el útero a llegar a su... Waldis, ¿y esas bebidas son de qué? ¿De qué ramas? Ahí sí está difícil, hombre, esa rama. Ahí hay una rama, pues, que se utilizan, y una hierba que son, como les dijera, esa hierba que uno consigue en las farmacias, y como está, digamos, el aní que ya casi no se consiga esas bebidas así de esa hierba, y le dan. Y también se le hace una cosa muy importante que decía aquí el doctor, que después del parto uno le coloca una faja, la organiza y le coloca una faja para que la columna que vuelva a, si alguna cosa ha pasado, o algún dolor, o se haya corrido alguna cosa, vuelva a su nivel. Se faja a la señora todo lo que es el útero, la barriga, todo eso se faja para que vaya expulsando todo eso y todo quede en su nivel. Waldis, eso de que ahora años estaba uno niño, se daba cuenta, o inclusive todavía se puede ver en muchas partes, de que terminaban los 40 días, aunque muchas ya no lo hacen, y entonces encerraban a la madre en un cuarto y le hacían saumerio, que para sacarle los fríos, y todas las endijitas del cuarto las cerraban también y todo. ¿Eso es un mito o eso es verdad? No, pues en este tiempo ya casi no se hace, pero sí el día último, que digamos hay unas que guardan 40 días, otras 45, entonces el último día que ya va a cumplir la dieta, se le hace un baño de unas hierbas que son, pues digamos, dicen así, y nos han dicho que son como celosas para la persona bañarse con agua fría o salida del aire. Entonces se le hacen un baño con esas ramas y la dejan ese día ya, para que ya con eso ya se termina la dieta. Bueno, quisiéramos hablar muchas cosas con usted, Waldi, pero el tiempo ya se nos acaba. De todas formas, es rendirle un homenaje a usted de parte del informativo del Eje Cafetero y a todas las parteras del mundo en esta fecha especial, Día Internacional de las Parteras. El agradecimiento por tantas vidas que han salvado, por tantos niños que han traído al mundo, y ese agradecimiento también por lo que siguen haciendo precisamente por todas esas mujeres y esos niños que están por nacer, y que muchas veces, sobre todo allá en el campo y en muchas partes también de la ciudad y de los pueblos, ustedes están atendiendo. Así que en su nombre, gracias para todas y felicitaciones en este día, Waldi. Gracias. Y de todo antemano, gracias a ustedes por la invitación, y estaré atenta para cualquier cosa que necesiten de mí.
Doctor Contreras, gracias a usted por estar con nosotros también a esta hora. Gracias, mire, yo quería aportarle a ella lo que se llama el pitocin, natural. Es el ojo de Breo, Waldy, porque es una fitohormona que cumple la misma función del pitocin, activa las prostaglandinas. Las hojas del brego, no se te vaya a olvidar. Y una última preguntita a ella. Ustedes acostumbraban, no sé si usted lo hace, colocarle la azabache al niño cuando nace o la contra para evitar que lo ojeen, o eso ya no se utiliza. Y muchas gracias a ustedes también por el programa. Gracias, doctor Contreras. ¿Qué dice Waldis? Acá sí se utiliza, pero es que el niño nace y después que nace, pues hay unas personas que según que curan el ojo, entonces lo llevan allá para que no lo curen, para que no lo vean. Pero pues yo no lo hago, sino que siempre hay una persona adecuada para que haga ese curamiento. Sí, la gente todavía cree en el ojo, en el mal de ojo. ¿Usted cree en el mal de ojo? Pues no sé, porque pues hay un refrán que dice que yo no creo en brujas, pero que si las hay, las hay. Waldis, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo uno. ¿Nació por partera? No, nació en el hospital. Nació en el hospital. ¿Una mujer se puede atender ella misma, sola? Pues atender en sí no. Lo que pasa es que hay mujeres que tienen un parto muy rápido y usted con 2 o 3 dolor que le pase ya van a tener su hijo, y si lo tiene ligero y si viene el niño apto para nacer, lo pueden tener, pero ya para arreglar el niño y todo eso, se pueden arreglar ella, pero el niño no lo pueden arreglar porque de todas maneras en la condición que está, no está, tiene que haber otra persona para que la ayude, pero sí pueden hacer un niño, la parturienta puede tener su hijo sola. Porque mire que en las culturas indígenas, sobre todo, pues en lo que uno estudia, lee y ve, de pronto en documentales y todo esto, son ellas mismas las que atienden el parto, ellas solas. Sí, ellas veces que paren sola, pero ellas allá también, otra cosa que es muy importante, pues quería decirles para que lo tengan en cuenta, que en la indígena también hay parteras. Ellas tienen sus parteras para que las atienda allá a su manera. Ellas